Hola peregrinos, el tramo del Camino de Santiago que os voy a presentar une Hornillos del Camino con Fromista en un recorrido de 40 kilómetros. Y vosotros diréis, ¿a dónde vas con una etapa de 40 kilómetros? Pero es que no es una, son dos, partiéndola durmiendo en Castrojeriz. Lo que pasa que es que en este canal de YouTube ya tenemos un vídeo sobre Castrojeriz, tenemos otro vídeo sobre Fromista, así que lo que voy a hacer es, voy a olvidarme de estas dos localidades y os voy a explicar cómo son ambas etapas. No obstante, si quieres hacer las dos en una, también puedes, pero yo no os recomiendo porque hay que tener tiempo para disfrutar del camino, disfrutar de los pueblos y disfrutar de sus gentes. ¡Vamos allá! Iniciamos el primer tramo de unos 20 kilómetros hasta llegar a Castrojeriz. Si eres bicigrino y ha llovido, encontrarás bastante barro, para lo que en la aplicación Buen Camino de Santiago te proponemos una ruta alternativa que nos lleva hasta Ontanas. Es una etapa corta y bien bonita. Ofrece una primera mitad por caminos y una segunda parte por una tranquila carretera. Nuestros mayores problemas seguirán siendo el sol, el calor en verano y la necesidad de llevar agua. Superamos 10 kilómetros, primero en suave ascenso y luego en descenso. Llegamos a Ontanas, pueblo que aparece a nuestra vista casi cuando ya estamos en él. En esta población hay varios alojamientos para el peregrino. Entre ellos, encontramos el Hospital de San Juan. Este es un refugio habilitado hace unos años en un edificio que ya en el siglo XIII era utilizado como hospital de acogida al peregrino. De Ontanas avanzamos por un camino a media altura. En menos de 5 kilómetros la ruta desemboca en la carretera. Este tramo es muy peculiar, ya que es exactamente la misma ruta que pisaron los peregrinos en la Edad Media. En otros sitios, la carretera nacional se ha levantado sobre la ruta tradicional y han tenido que crearse caminos paralelos. Pero aquí, lejos de la carretera nacional, se conserva el mismo tramo pisado por tantos y tantos peregrinos. En estas meditaciones descubrimos el convento de San Antón. Sus ruinas nos evocan un pasado perdido, resucitado hoy, ya que en este edificio en verano hay un refugio al peregrino. De aquí llegamos en breve a Castrojeriz. Llegamos a Castrojeriz, final de la primera etapa de este vídeo. Recuerda que tenemos un vídeo dedicado íntegramente a este histórico municipio. Y si te vas a quedar a dormir aquí, o bien vas a comer y no hace mucho calor, te recomiendo que pruebes la sopa de ajo. Es un plato típico muy sencillo, a base de pan del día anterior, a base de huevo, ajo, por supuesto, y también pimentón, aunque no es muy picante, y se ha puesto muy de moda con las ferias de ajo celebradas en esta localidad en las últimas décadas. Comenzamos el tramo entre Castrojeriz y Fromista. Lo primero que encontramos es el Alto de Mostelares. Son 142 metros de desnivel en algo menos de 2 kilómetros. Tras disfrutar del amanecer en este alto y superarlo, en unos pocos kilómetros llegamos a un cruce. Siguiendo a mano derecha, si queremos, nos podemos acercar a Higuero del Castillo. Avanzamos unos metros y en breve llegamos a la ermita de San Nicolás. Muy cerca hallamos también Puente Fitero, un histórico paso. En la ermita se ha habilitado un refugio de peregrinos de acogida tradicional en el Camino de Santiago. Higuero del Castillo, Puente Fitero, Higuero de la Vega, todo ello proviene de una misma palabra, de hito, que era una piedra que marcaba un límite o limitaba un terreno. Y es que aquí, sobre el río Pisuerga, se acaba la provincia de Burgos y comienza Tierra de Campos, Valencia. Cruzamos el río y atravesamos Higuero de la Vega. Vemos en su entrada una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Piedad. También vemos un rollo de justicia. En Boadilla encontramos otro rollo jurisdiccional de carácter espectacular. A esta localidad hemos llegado tras andar durante 8 kilómetros por pistas y caminos bastante llanos. Finalmente, de Boadilla a Fromista, vamos en su mayor parte por un camino paralelo al Canal de Castilla. El Canal de Castilla se construyó en el siglo XIX y quiso hacer Castilla navegable. Fue una empresa faraónica y llegó a funcionar algunos años. Sin embargo, la llegada del ferrocarril hizo esta empresa inviable. Este punto que nos encontramos es el cruce del Canal de Castilla y del Camino de Santiago, que nos anuncia nuestra llegada a Fromista, final de este tramo. ¡Buen camino!